son parte de nuestra coyuntura, pero no siempre está de la forma que deben estar en las agendas. Cecilia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo te trata el frío este, sí, tan lindo? Ay, bueno, a mí no me gusta. ¿No te gusta? Pero bueno, no, para nada. A mí me gusta el día así, pero bueno, sobre todo me gusta para hacer y para escuchar radio. Así que bueno, vamos a pensar que hay oyentes a los que les gusta también en estos días escuchar radio. Ceci, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo estoy pensando porque la verdad creo que es como que se me van acumulando temas. En este tiempo hablamos, por ejemplo, de la masacre de Napalpí, creo que tenemos que volver en algún momento Ujú. por la consecuenciación de este juicio que se Ana está llevando Gorosito nos adelante. está ayudando con eso, todos los Sí. viernes ella como sigue y ve, y después además nos hace unas devoluciones muy interesantes también, así que podemos sumar eso. Claro, creo que igual vamos a tener, por ahí no exactamente sobre la masacre, sino sobre las temáticas de la relación del Estado con los pueblos indígenas que vamos Sí. a seguir porque hay algunas novedades Ujú. poco felices como el nuevo proyecto de ley para derogar la ley de Sí. emergencia territorial, ¿no? O sea que tenemos temas. Lo otro es que ha resurgido en ese tiempo el caso, novedades, digamos, en el caso de Santiago Maldonado, lo cual yo considero que es un crimen de Estado y que como tal es negado por el Estado. Ujú, ujú. Pero bueno, hay más cosas, pero en esta semana que pasó Yo hubo te un par de apuntaría ahí, situaciones Ceci, para charlar en algún momento antes de meternos en el tema de hoy, en lo que compartíamos hace un rato, este acuerdo del Ministerio de Gobierno de la provincia con la policía colombiana. Acuerdo de colaboración, de formación, de intercambio, de experiencias, dice, que estaría bueno en algún momento. Seguramente vamos en estos días también a hablar y aportar algunos datos sobre lo que significa la policía colombiana, a un año casi de la gran pueblada en Colombia que tuvo como respuesta del Estado una gran represión. Sí, la verdad que me parece que tendría, en realidad no solamente este acuerdo puntual, sino que además toda la relación de lo que se llama intercambio, pero que en realidad es como una especie de capacitación en manos de las diversas fuerzas Ujú, militares y de seguridad colombianas hacia las fuerzas de nuestro país, me parece que es algo que hay que mirar. Todo lo que tiene que ver con eso que se llama intercambio en general son adoctrinamientos, ¿no? ujú, Y el tema que voy a proponer hoy es el asesinato de en la semana pasada de dos periodistas en dos puntos distintos del globo, ¿no? ujú. O sea, uno en Israel y otro en Chile. Y bueno, me parece que tendríamos que hablar también de esto, que son como escuelas que se van conformando en relación a la cuestión represiva, ¿no? Ujú, Y ujú, eso es algo que en nuestro país se habló mucho en un determinado momento, sobre todo de la influencia norteamericana en las doctrinas represivas que se aplicaron en el Cono Sur, que eso además se realizaba a través concretamente de determinadas instituciones, como fue para las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, la Escuela de las Américas, ¿no? ujú. Una escuela destinada a adoctrinar y a entrenar a las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, por ejemplo, en métodos de tortura, ¿no? Eh, con el tiempo esa escuela fue siendo tan cuestionada y luego de la denuncia de los crímenes que cometieron las dictaduras, ya no pasó a tener el mismo papel y además tampoco hoy en día las Fuerzas Armadas tienen centralmente ese papel y empezaron a emerger otros actores en el escenario mundial, pero donde esta cuestión de el adoctrinamiento, el entrenamiento para la represión siguen siendo una cuestión como central en Ujú. determinados proyectos, sobre todo en el proyecto neoliberal, pero bueno, hay ahora son otros los centros de irradiación de estas doctrinas y bueno, Colombia es uno, Ujú. eh, pero hay un centro mayor que es tal vez del cual surge mucho de lo que se está aportando de nuevo en esta materia nefasta que es la represión, que es el Estado terrorista de Israel. Ujú. Y lo digo así y me hago cargo de lo que digo. Israel es un Estado terrorista que mantiene una ocupación militar sobre el territorio de la población palestina, que es Ujú. una parte de ese territorio le ha sido asignado, digamos, en su momento por las sociedades nacionales y otra parte
lo tiene ocupado de facto, ¿no? Y eso implica el sometimiento de la población palestina. Y si uno va mirando también qué es lo que ellos van experimentando y ajustando en relación a la ocupación militar palestina hacia Palestina, es mucho de lo que se usa en diversos territorios, entre ellos Colombia, y los colombianos lo replican, pero también ha tenido mucha influencia en el trato de las otras fuerzas de seguridad, como la misma Fuerza de Seguridad Argentina, la Fuerza de Seguridad chilena, su propia población, ¿no? En la semana pasada, las fuerzas de ocupación israelíes dieron muerte a una muy conocida y muy veterana cronista de la cadena árabe Al Jazeera, palestina ella, ¿no? En Cisjordania, y al día siguiente se conoció la noticia de la muerte de Francisca Sandoval, una periodista chilena que había sido baleada en la cabeza cuando cubría las protestas y actos del 1 de mayo en Santiago de Chile, ¿no? Y bueno, uno diría que tiene que ver esto con lo otro, pero nosotros ya veníamos mirando a Chile por lo descomunal de la represión y lo habitual, digamos, que es la represión, pero además porque en todo este tiempo anterior a la llegada a la presidencia de Gabriel Boric, fue un tiempo muy especial, digamos, para las fuerzas populares chilenas, porque fue un tiempo de una rebelión abierta ya contra los sucesivos regímenes chilenos, en lo que se le llamó la revuelta. La revuelta empieza con la rebelión de los estudiantes contra el aumento del precio del boleto del subterráneo, ¿no? Con miles de estudiantes irrumpiendo en las estaciones y saltando los molinetes. Sigue con muchísima movilización en las calles, que es una cosa como crónica en Chile, pero a mucha más gran escala, y todo eso acompañado de mucha represión. Y ahí el gobierno chileno nos mostró también cuánto aprendieron sus fuerzas, sobre todo la policía militarizada, que son los carabineros, de la doctrina israelí de tirar a los ojos, ¿no? Que después se replicó en la protesta y en la represión a la protesta en Colombia, digamos, ¿no? También. Que era como la marca distintiva. Claro, y además en cada país con ciertas cuestiones locales, donde el Estado colombiano sin duda es de todos los estados de la región es el Estado más violento. El Estado que mata con más impunidad y que lo hace así de manera permanente es el Estado colombiano, ¿no? Por ahí creo que todavía, tal vez deberíamos hablar algún día de lo que es el terrorismo de Estado en Colombia, porque así como nosotros tuvimos nuestro capítulo de terrorismo de Estado, sobre todo en los años 70, entre el gobierno de Isabel Perón y la dictadura militar, una situación que nosotros podríamos usar eso para tener una referencia de lo que es el terrorismo de Estado en Colombia, pero Colombia lo ha vivido de manera casi continua a lo largo de 50 años, ¿no? Siendo que es un país que, por ejemplo, nunca tuvo una dictadura militar, nunca tuvo un golpe de Estado, que instale una dictadura militar como las que se instalaron en casi todo el resto del continente. Sin embargo, los niveles de represión hacia su población, sobre todo la población rural, han sido tal vez peores que las que instauraron las dictaduras acá en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y ellos también, con mucho adoctrinamiento de militares israelíes, de fuerzas de seguridad israelíes, llevan esa política represiva y ciertas técnicas y ciertas mañas, digamos, como por ejemplo tirarle a la gente a la cabeza en las manifestaciones, a un grado mayor, porque sus niveles de impunidad y de violencia histórica del Estado son mayores, ¿no? Pero en Chile hablamos de más de 80 personas que perdieron los ojos por disparos de las fuerzas de seguridad en la época de la revuelta. Y bueno, ahora también estamos viendo ciertas cuestiones como el ataque deliberado, no solamente a la población civil, sino a actores sensibles como es la prensa, ¿no? Cecilia, que son como señales. En el caso del asesinato de Francisca Sandoval, lo que están también denunciando es ahí, si bien aparentemente no fueron directamente los carabineros, pero sí la impunidad que brindó Carabineros a quienes agredieron o dispararon en esa manifestación. Sí, eso se dijo de un principio de que había una banda de personas parapoliciales, que no es la primera vez que se los ve en acción, y que habría un grupo identificado de 12 personas que ese día dispararon con armas de fuego contra la multitud.
Acá los medios, sobre todo, por ejemplo, el diario La Nación de Argentina, hablaron de que ella fue herida en medio de enfrentamientos. Ese día no hubo enfrentamientos, lo que hubo fue una movilización muy grande por el 1 de mayo, y este grupo de unas 10 o 12 personas que sale con armas, vestido de civil, ¿no?, que sale con armas, que actúa a la vista pública, porque hay montones de registros que los muestran en acción, y que están claramente coordinados con las fuerzas de carabineros. Por los lugares donde se fueron apostando, por la manera en que actuaron, también por la manera en que actuó Carabineros para ir encerrando a la movilización y haciéndola desviar hacia un lugar donde estaban apostados estos civiles que tiraban con balas de plomo contra la movilización. O sea que además estamos hablando que la cantidad de heridos graves y muertes de ese día podría haber sido mayor, ¿no? Sí, y no es la primera vez que ocurre que se da este accionar, y donde además no hay investigación de parte del Estado chileno, sino que en general la evidencia sale a ser mostrada por organizaciones sociales y sobre todo medios comunitarios que recogen esas evidencias, muestran las imágenes, identifican a las personas, identifican los móviles en los que se están desplazando. Por ejemplo, en movilizaciones anteriores pasó así, que se agredió a manifestantes desde vehículos que fueron después identificados por el trabajo de los medios alternativos, ¿no? Que en Chile es un sector como muy importante, el de los medios alternativos, y ha tenido más relevancia en este tiempo de la revuelta, para informar de lo que estaba pasando, para dar seguimiento a las movilizaciones populares y también para dejar en claro sucesos que se fueron dando por la represión del Estado. Cecilia, tenemos 2 audios, no sé si te parece que en este momento compartamos un poquito. Estábamos hablando de el asesinato de la periodista de Al Jazeera y también de una periodista chilena. Si te parece, arrancamos por el de Al Jazeera y un poco también contextualizamos y después cerramos con el de Chile, ¿te parece? Dale, sí. Bueno, ahí vamos a compartir entonces el primer audio que tenemos. Shireen Abu Akleh. Una multitud lleva su cuerpo sin vida por las calles de Ramallah entre gritos de rabia e indignación. La mujer palestina estadounidense de 51 años era conocida y muy respetada periodista del canal en árabe de Al Jazeera. Shireen Abu Akleh era una gran periodista, era conocida en todo el mundo árabe, así que estoy muy triste. Es una pérdida para todos los periodistas palestinos, árabes y estadounidenses. Shireen fue abatida durante una redada de las fuerzas israelíes en un campo de refugiados de Jenin, en la Cisjordania ocupada. El jefe de las fuerzas de defensa israelíes, Aviv Kochavi, lamenta su muerte, pero dice que es demasiado pronto para determinar qué bando la causó. Otro periodista de Al Jazeera, Ali Samoudi, recibió varios disparos en la espalda durante la redada. Samoudi se encuentra en condición estable. Tanto él como la emisora con sede en Qatar culpan a Israel de su muerte. Consideramos que es un acto atroz que las fuerzas israelíes tengan como objetivo a periodistas mientras hacen la cobertura llevando el chaleco de prensa. La familia, amigos y compañeros de Shireen exigen una investigación transparente para una reportera que dedicó su carrera a los sin voz. Envió un correo electrónico a la redacción diciendo: están interviniendo en Jenin ahora y me dirijo allí. Le respondimos: esperamos tenerte en el aire a la hora del programa, pero nunca apareció. Y esto es realmente muy duro. Organizaciones de derechos humanos junto con Estados Unidos y Europa piden una investigación exhaustiva e independiente. Ahí volvemos al caso de la periodista asesinada, la periodista de la cadena Al Jazeera. Cecilia, y un poco nos apuntaba acá Pedro lo que pasaba mientras estaban en la ceremonia de despedida de la periodista, ¿no? También ahí la represión que hubo. Sí, esas fueron imágenes que recorrieron el mundo porque el Estado de Israel sale a decir que ellos no fueron, sale a poner sospechas sobre la posibilidad de que haya sido abatida por guerrilleros palestinos, dicen ellos,
pero ataca su funeral. O sea, porque uno creería que un Estado que es capaz de atacar el funeral de una persona no es capaz de matarla, ¿no? O sea, ¿cuál puede ser el problema con un funeral totalmente pacífico? Hay algunos telones anteriores, digamos, que después la familia dio a conocer de que durante el velorio ya se habían hecho presentes fuerzas, de lo que ellos llaman fuerzas de defensa. Fíjense que el Estado de Israel se llama ejército de defensa, ¿no? O sea, un ejército ocupante, se llama ejército de defensa. Y fueron a exigirle a la familia que no canten consignas durante la marcha hacia el cementerio, y les exigieron que retiren las banderas palestinas, ¿no? O sea, estamos hablando de una zona que está en conflicto hace 74 años, donde la cuestión de las identidades y la identidad de esta población árabe, israelí y no israelí, ¿no? Que es como ha quedado dividida la población de acuerdo al lugar donde quedaron por la ocupación israelí. Es una cosa muy sensible, o sea, hacerles renunciar a su símbolo, que además no es ilegal tenerlo, ya es de por sí violento. Pero bueno, después de que la familia tuvo que cumplir con estas premisas de no llevar la bandera y todo eso, que igualmente hubo gente que la llevó, se dio un funeral que es tal vez el más grande de la historia de la historia reciente de Palestina, y la policía israelí fue a atacar a la comitiva, ¿no? O sea, y dieron también explicaciones muy extrañas y muy insuficientes acerca de por qué habían atacado el funeral, ¿no? O sea, eso, yo creo que, por ejemplo, si nosotros pensáramos en la historia argentina, una actuación así se dio cuando fue la masacre de Trelew, ¿no? Donde cuando son llevados los cuerpos a ser velados, algunos en la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires y otros a Tucumán, también las fuerzas militares asaltaron esos velorios y quitaron los cajones, se los llevaron, ¿no? O sea, como la cuestión de la necesidad de ofender a la persona que ha sido asesinada hasta en ese momento, que es una cuestión no solamente sagrada para cualquier cultura, sino que además es una necesidad, digamos, de la familia, de los deudos, de poder cumplir con esos rituales de despedida, ¿no? No dejar ni siquiera eso, que ni siquiera eso se desarrolle con una relativa paz. Cecilia, tenemos otro audio, pero si te parece eso lo podemos en todo caso compartir en otro momento, porque me parecía interesante volver a América Latina, porque estamos hablando del caso del asesinato de Francisca Sandoval y los medios chilenos hablan de que es el primer caso en los últimos casi 30 años de asesinato de periodista en Chile. No sé si ese dato es así de cierto, pero en una América Latina donde la cantidad de asesinatos de periodistas está encabezado por Colombia y por México. El 2021 reportaron 45 periodistas asesinados en Colombia y en México en ese mismo año entre 10 y 12 periodistas también asesinados. Es decir, no es una cuestión novedosa para nuestra América Latina. No, pero es verdad que hay realidades locales que son diferentes. Nosotros yo creo que está bien que nos miremos como una región, que América Latina es una sola cosa, pero es cierto que en la aplicación de políticas en cada país hay diferencias, y justamente creo que México y Colombia son como lo que deberíamos tratar de no llegar a ser, ¿no? O sea, han sido los lugares donde se han instalado primero en Colombia y luego en México toda esta doctrina de lucha contra las drogas, que es una nueva forma de la doctrina de contrainsurgente, aplicada de manera mucho más difusa, entonces también mucho más general, y que tienen como resultado estas aplicaciones de terrorismo a Estado, que deja decenas de miles de víctimas. En México no se sabe exactamente qué cantidad de desaparecidos hay desde el año 2000 hasta acá, por ejemplo. O sea, nosotros hablamos de nuestros desaparecidos en la dictadura, son heridas que la sociedad no puede cerrar, y en México hay tal vez mucho más en menos tiempo también. La semana pasada justo hablábamos con una docente investigadora de la Universidad de Guadalajara a propósito de la marcha que tienen el Día de las Madres, la marcha por la dignidad que tienen cada año, hace 11 años, y se habla de unos 100.000
desaparecidos y desaparecidas en México, y el crecimiento exponencial lo caracterizan muy bien desde el 2006, cuando empieza a recrudecer esta política, entre comillas, de antidrogas y la militarización masiva de ese territorio, digamos, ¿no? Y es muy impresionante. Y una de las cosas que a mí me impresiona, y lo charlaba con esta docente investigadora que se llama Carmen Chinás, es que eso está pasando ahora, digamos. O sea, lo que nosotras por ahí estamos, en el caso de la dictadura cívico-militar, estamos hablando de un hecho de nuestra historia reciente, pero ellos están conviviendo con esa situación cotidianamente, como con el asesinato de periodistas, la desaparición forzada de personas, el crimen bueno, están viviendo ahí, digamos. Claro, y eso es algo que, vos fíjate que hace unos años se dio a conocer la desaparición de los 43 estudiantes de una escuela normal, la de Ayotzinapa, ¿no? Un caso en el que en unas horas desaparecieron a 43 estudiantes, un caso que no se pudo resolver, que ha entrado en los laberintos de la mentira orquestada desde el Estado y los grupos de poder, y que se han podido ir desarmando algunas partes de esa versión, pero concretamente, salvo un par de cuerpos que se han logrado encontrar, no hay respuesta de qué pasó con esos 43 estudiantes adolescentes que iban a una movilización todos juntos en un colectivo. No hay respuesta. Esto en México, ¿no? Y toda esta doctrina de la lucha contra las drogas fue instalada primero en Colombia. Y Colombia es el país que encabeza la lista de muertos y de desapariciones de lejos, ¿no? Pero México se le fue acercando a la medida que se fue aplicando esa misma política. Parece todo mezclado, Ceci, ¿no? Pero me parece que está bueno, porque estamos hablando de Chile, estamos hablando del asesinato de esta periodista de Al Jazeera, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de México, y todo tiene que ver con todo. Así que me parece que podemos dejar por acá y nos anotamos para seguir charlando sobre estos temas la semana que viene. Dale. Perfecto. Gracias, Cecilia, gracias siempre por el tiempo y bueno, por el aporte también. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a vos, Alicia. Un abrazo. Cecilia Rodríguez, charlando con nosotras. Ella es parte del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, es comunicadora, es activista de los distintos espacios antirrepresivos también en nuestra provincia, y pensando con ella algunos temas desde la coyuntura, pero hilando estos temas también.